Gracia y paz, amados hermanos. Nos regocijamos de estar una vez más con cada uno de ustedes a través de esta plataforma. Vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Amén. Qué maravillosa palabra de Dios. Es hermoso lo que el Señor ha hecho. Por su inmenso amor, envió a su Hijo Jesús para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él y formar parte de esa hermosa familia de Dios. A través de Cristo podemos ser hijos de Dios. Gracias, Señor, te damos. Gracias te damos, Señor, porque lo que tú has hecho, Señor, por nosotros es algo grande y hermoso, Señor. Queremos agradecerte por ello, Dios, y queremos depositar en ti, Señor, todo lo que vamos a hacer en este día, oh Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que seas tú, Señor, que tú seas glorificado y exaltado, Señor, porque tú eres digno y merecedor de ello, Dios. Recibe toda la gloria y la honra, Señor. Nos depositamos en ti, oh Dios, y toma el control absoluto, Padre, de todo lo que vamos a realizar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Es hora de seguir alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios, y esta vez será a través de las alabanzas. Sálvanos, restauranos,
Nos hemos gozado a través de las alabanzas que acabamos de cantar en esta hora. Que ese mismo gozo, esa misma actitud de adoración permanezca en cada uno de nosotros, porque vamos a escuchar hermosa palabra de Dios. Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz a cada uno de ustedes que está conectado en esta hora. Queremos darle la gracia por su fidelidad, entendiendo, ¿verdad?, los tiempos precisos y concisos que estamos viviendo. Damos gracias por la vida de ustedes y la vida de su familia en este tiempo tan maravilloso. Hoy miércoles, a las 7:30 de la noche, estamos conectados como Casa de Fe, Congregación Cristiana de Cienfuegos. Entonces hoy, ¿verdad?, doy gracias a Dios por la oportunidad. Queremos compartir una palabra con ustedes como familia, una palabra que la mayoría de nosotros la conocemos, pero la Escritura dice de que ellas son nuevas todos los días. Y hoy quiero compartir con ustedes mis hermanos, hijos de Dios, bajo el tema la palabra de Dios como semilla. Todos nosotros sabemos que cuando la palabra llega a nuestras vidas, ellas producen cambio, producen fruto en nuestras vidas, a tal punto, a tal magnitud, que nosotros podemos marcar la diferencia y podemos expresar algo diferente que quizá en otro tiempo no se conocía. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra semilla, recuerde que el tema es la palabra de Dios como semilla. Cuando nosotros expresamos la palabra semilla o cuando hablamos del término semilla, esta palabra significa o se define como es el grano que contiene en el interior del fruto de una planta o el fruto de una planta y que puesto en las condiciones adecuadas germina y da origen a una nueva planta de la misma especie. Escuche bien. Entonces, en la semilla viene contenido el mismo fruto, pero ese fruto tiene que tener la misma calidad, la misma especie de la misma semilla. En pocas palabras, en la misma semilla está contenido el fruto. Esto es algo poderoso. Esto es algo relevante. Entonces, cuando nosotros entendemos de que en la misma semilla está contenido el fruto, el cual puede producir un fruto de la misma especie o esencia. En pocas palabras, un fruto no puede salir muy diferente a la semilla. Y si sale diferente a la semilla que fue sembrada, entonces ese fruto se revisa. Ese fruto se mete en una investigación a ver qué fue lo que pasó. Entonces, la palabra semilla en el término espiritual se le conoce como la palabra de su reino. Todos nosotros en una temporada, quizás hace 10 años, quizás hace 5, quizás hace 2, quizás hace 3, en alguna temporada nosotros se nos fue sembrada una semilla, se nos fue sembrada una palabra de parte de Dios y esa palabra pudo catapultar nuestras vidas en estos caminos que hoy estamos transitando, que es el camino de Cristo. Recuerden que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo eso se produjo por una semilla, por una palabra que fue impartida a nuestras vidas. Y esa palabra transicionó nuestra vida a tal punto que a veces lloramos y podemos reír. Porque esa semilla, esa palabra es la que produce el contentamiento. Es la que produce la fuerza en nosotros para poder seguir creyendo en esa palabra que fue sembrada en nuestras vidas. Entonces, ahora bien, vamos a entrar en la base escritural para poder conocer y entender un poco más de este tema, la palabra de Dios como semilla. La base escritural que vamos a usar en esta noche está situada en el libro de Lucas, en su capítulo 8, desde el versículo 4 hasta el 15. Repito, Lucas capítulo 8,
versículo 4 hasta el 15. Y la palabra de Dios expresa lo siguiente: juntándose una gran multitud y lo que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Verso 6. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Verso 10. Y el maestro le dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El verso 11 expresa y sigue diciendo: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Repito, la semilla es la palabra de Dios. Verso 12. Y los de junto al camino son los que oyendo, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero esto, no teniendo raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas, los placeres de la vida, y no llevan fruto. Verso 15 y último: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Poderoso lo que expresa el maestro en esta parábola. El maestro empieza diciendo de que estando la multitud de los que habían oído, dice el verso 4, juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Escuche bien. Para nosotros poder catalizar y entender este tema o abrazar este tema, tenemos que definir lo siguiente. Ahora bien, aquí vamos a hacer un paréntesis para ver cuáles son las cualidades que necesita un sembrador antes de sembrar la semilla. Porque en el verso 5, la palabra, la escritura expresa lo siguiente: el sembrador salió a sembrar su semilla. Cuando la escritura dice de que el sembrador salió a sembrar su semilla, está hablando, se está atribuyendo una propiedad de él. Era su semilla. Él sabía lo que iba a sembrar. Él sabía el fruto que podía producir. Y por eso dice que el sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Y qué es lo que necesita un sembrador primeramente? ¿Cuáles son las cualidades que el sembrador necesita de una semilla antes de sembrarla? Vamos a mencionar 4 cualidades que yo pude encontrar. Quizá usted que está ahí conectado sabe más que yo de sembrar. Quizás sabe más que yo de semilla, pero quizás lo que yo le exprese le pueda ayudar. Así que la primera cualidad que se necesita para sembrar una semilla es que sea genuina. La semilla tiene que ser genuina a tal punto que la semilla debe responder a su especie. Usted nunca va a ver que una semilla de aguacate le va a producir un mango. Usted nunca va a ver que una semilla de plátano le va a producir una guanábana. Usted nunca va a ver que una semilla de lechosa le va a producir una piña, porque es incorrecto. Por lo tanto, entonces la semilla tiene que tener genuinidad. Tiene que poder producir el fruto por el cual se va a sembrar.
Y la segunda cualidad que tiene que tener la semilla, escuche bien, antes de ser sembrada, es que tiene que tener pureza. Y cuando hablamos de pureza, es estar libre de semilla extraña, de semilla mezclada o maleza o otra especie. Por eso es que una semilla de plátano no le puede producir piña y lechosa a la vez. No, tiene que producir lo mismo. Porque el sembrador sabe que en la misma semilla es la que contiene el fruto, y el sembrador, como siembra, sabe qué fruto espera. Aleluya. Entonces la tercera cualidad es que la semilla tiene que estar limpia, tiene que tener limpieza. Las semillas deben estar libres de materia extraña como polilla. Por eso se desinfecta. Por eso se trabaja en la tierra, para que la semilla no sea ni contaminada, ni que la semilla contamine la tierra. Y la cuarta cualidad es que la semilla tiene que contener sanidad. La semilla no se siembra enferma. La semilla tiene que estar sana, estar libre de plagas, de enfermedades, porque hay un fruto que se espera de la semilla. Hello. Ahora yo me hago una pregunta. Mientras el Espíritu de Dios trataba conmigo, yo decía, pero bendito sea el Señor. La palabra de Dios contiene todas estas cualidades. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es genuina. La palabra de Dios es limpia. Y la palabra de Dios es sana. Es tan sana que el que la escucha, al que la abraza, lo sana. Es tan genuina que el que la escucha y la pone en práctica, lo hace genuino, lo hace abrazar la palabra, lo hace abrazar su reino y lo hace producir fruto por el cual Dios envía la palabra. Y lo cuarto es que la palabra es sana, contiene sanidad, contiene limpieza, contiene pureza, es genuina, sana al caído, levanta al leproso, sana las enfermedades, limpia al que está sucio en pecado. Porque la palabra de Dios contiene todas estas cualidades que se necesitan en una semilla antes de ser sembrada. Ahora bien, usted que me escucha, usted que está conectado con esta transmisión, usted que está conectado con esta impartición, ¿cree usted que la palabra de Dios contiene todas estas cualidades? Yo creo que sí. Fielmente creo que sí. Que ella es genuina, que ella es pura, que ella es sana y que ella tiene el poder para limpiarnos. Por lo tanto, todos estamos llamados a disponer nuestras vidas para que su palabra pueda traer el fruto por el cual Dios le envía. No es el fruto que yo puedo producir. No es el fruto que yo quiero producir. Es el fruto que contiene la semilla, la cual es la palabra del reino. Entonces todos estamos llamados a disponer nuestro corazón, a que sea moldeado por esta semilla, por la palabra, a que sea limpiado para poder producir el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros. Por lo tanto, el fruto que Dios espera tiene que venir conforme a la palabra que Dios nos confía. Cuando Dios envía una palabra a nuestro corazón, hay un fruto el cual Dios espera. Y ese fruto tiene que contener la misma esencia, la misma condición en la cual Dios nos entrega su palabra. Entonces nosotros vamos a retornar a lo que es la base escritural. Recuerda que la base escritural de esta enseñanza o de esta impartición es Lucas 8, desde el 4 hasta el 15. Y ahora vamos a retomarlo desde el versículo 10. El versículo 10 expresa lo siguiente. Dice, y Él les dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Verso 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios.
Al nosotros retomar la escritura o la base escritural, nos damos cuenta en el verso 11 de que la palabra establece que ella es como una semilla. Si yo veo que en mi vida no hay un fruto, no hay un aceleramiento en Dios, no hay algo que marque la diferencia, que la gente vea algo diferente en mí, entonces el problema no está en la semilla, nunca va a estar en la semilla, hello. Nunca el problema va a ser la palabra eterna. Nunca va a ser la palabra que Dios envía, como dice Isaías. Nunca va a ser la palabra que Dios no confía. El problema voy a ser yo como tierra. El problema voy a ser yo en mi corazón. ¿Cuál es mi enfoque? En mi enfoque es dar el fruto por el cual Dios me envía una palabra. Escuche bien lo que le voy a decir. La escritura dice de que Dios le envía una palabra a Abraham y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Está muy bonito, se ve bien. La palabra le fue sembrada. Esa palabra que Dios le envió a Abraham, Abraham la abrazó. Pero cuando Abraham empezó a obedecer la palabra, cuando la escuchó, diga conmigo, de ninguna manera. Abraham empezó a creer la palabra cuando él empezó a caminar en ella, cuando él salió donde Dios le dijo que saliera. Entonces la palabra nunca va a producir fruto en nuestras vidas si nosotros no caminamos en pos de ella, si ella no es la que gobierna nuestras vidas, si no nos esforzamos por ella, por dejar una generación diferente, por dejar una generación que puedan declarar o clamar por Cristo. ¿Qué estamos haciendo tú y yo hoy en día para que nuestras generaciones encuentren dónde adorar a Dios, encuentren dónde clamar por su Dios? ¿A qué Dios le van a servir nuestra generación? ¿Al Dios del dinero? ¿Le van a servir al sistema? ¿Le van a servir a este sistema corrompido? Por lo tanto, la palabra de Dios tiene que ser sembrada en nuestro corazón para que suceda lo que pasó con Timoteo. La palabra llegó a su abuela, la palabra llegó a su madre y de último llegó a él, a la tercera generación. Si yo te preguntara en esta noche, ¿cuál es tu enfoque? ¿Hasta dónde está llegando la palabra? ¿Está llegando hasta donde ti solamente? ¿Está llegando a tu esposa, a tus hijos? Porque hoy tú estás. Hoy tenemos fuerza. Hoy tenemos vigor. Pero mañana no sabemos qué puede pasar. Por lo tanto, la palabra debe de ser sembrada en nuestro corazón. Y nosotros tener el corazón dispuesto. Orar para que Dios nos permita estar dispuesto a producir el fruto que Él espera. No lo que yo pueda hacer, no lo que yo crea que hay que hacer, es lo que Él dice, es lo que hay que hacer. Y continuamos con el verso 12, lo cual expresa lo siguiente. Dice, seguimos aquí, en el verso 12 encontramos, dice el verso 12, y lo de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que Dios me envía una palabra y que el diablo me la quita? Te tengo una noticia. El trabajo de Dios es hablarte. El trabajo de Dios es guiarte como padre. El trabajo de Dios es armonizarte como hijo. Pero el trabajo tuyo y mío es creerle. Es caminar en la senda que Él dice que hay que andar. Es hacer lo que Él dice. El trabajo de Él siempre lo hace. La semilla siempre va a hacer su trabajo. Y por eso es que usted ve que antes de sembrar la semilla hay que trabajar con la tierra. Así que si tú sientes que está siendo procesado, golpeado, es porque Dios está trabajando con la tierra, la cual simboliza el corazón. Dios tiene que arar nuestra tierra. Dios tiene que golpearnos muchas veces para que la semilla caiga en tierra fértil, para que la semilla pueda profundizarse en nuestras vidas. Y el que se exprese no sea yo, ni sea usted, sino que el que sea expresado sea Cristo. El que sea visto sea Cristo.
Por lo tanto, aquí hay dos claves que la palabra nos enseña en este versículo 12. Encontramos dos claves para poder hacernos uno con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser uno con la palabra de Dios. Tenemos que sumarnos a la palabra de Dios, no la palabra de Dios a nosotros. Dios nunca se va a poner de acuerdo con los planes y los propósitos que nosotros tenemos muchas veces. Es nosotros que tenemos que sumarnos al propósito de Dios con un corazón limpio, con un corazón abierto a transicionar, a cambiar, a dejar que la palabra de Dios sea la que guíe nuestras vidas. Y no le estoy diciendo que usted no comete errores, ni yo tampoco. No le estoy hablando de eso, sino que en el camino vayamos madurando, vayamos perfeccionando. Y muchos de nosotros le tenemos miedo a esta palabra, perfección. Pero cuando la Escritura habla de perfección, no está hablando de que usted va a ser un querubín ni un ángel que no comete errores. Está hablando de madurez, de usted ir madurando, que donde usted cayó ayer, no invente otra vez porque va a caer, sino de ir transicionando, mejorando. Ahora yo le hago una pregunta. Si la Escritura me dice a mí, si Dios en su palabra me dice a mí que Él demanda perfección de mí, ¿usted se cree que Dios es injusto? ¿Usted se cree que Dios no sabe que usted y yo podemos alcanzar perfección? ¿Usted se cree que Dios no sabe que usted y yo podemos alcanzar madurez? Hello. ¿Usted se cree que Dios sufre de amnesia? ¿Usted se cree que lo que Dios dice no tiene sentido? Dios sabe que usted y yo podemos madurar en el camino. Dios sabe que usted y yo podemos transicionar en el camino por medio de su palabra. Por lo tanto, en el verso 2 encontramos dos claves fundamentales para nosotros hacernos uno con la palabra. Muchos de nosotros, amén, a mí mismo me ha pasado y me he quedado solamente en la primera etapa. Muchos de nosotros nos quedamos en la primera etapa y la primera etapa es oír la palabra. El verso 12 dice: y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y le quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Qué sucede cuando yo no creo? ¿Qué sucede cuando yo solamente me quedo oyendo la palabra y no la creo? Nos damos cuenta entonces de que hay dos puntos clave para nosotros poder hacernos uno con la palabra. El punto número uno es oír la palabra. Es por donde Dios empieza a trabajar con nuestras vidas. En este punto número uno es donde nosotros abrazamos la palabra. Donde Dios muchas veces, le puse el ejemplo ahorita de Abraham, que Abraham escuchó la palabra. Abraham le puso atención a lo que Dios le dijo. Pero Abraham no se quedó en el primer punto. Abraham siguió al segundo, el cual estaremos hablando más adelante. Por lo tanto, oír la palabra, esto hace referencia a estar expuesto ante la palabra de gracia, la cual puede transicionar y cambiar nuestras vidas. Usted que está ahí conectado, usted está siendo expuesto ante una palabra de gracia para cambiar su vida, para transformar su vida, para seguir firme en el camino de Cristo y para poder dejar una generación estable. Día tras día, cómo usted es expuesto ante la palabra, cómo usted escucha la palabra, cuando usted la lee en su casa, cuando usted está escuchando una predicación, quizá de la casa de fe donde usted va, como en este tiempo que estamos aquí, disfrutando de la palabra, del consejo de Dios. Entonces nosotros muchas veces nos quedamos en este primer punto, en oír. Y el verso 12 dice que cuando usted oye, pero no cree, el enemigo viene y la quita de su corazón para que usted no crea. Entonces, el segundo punto es creer. Creer en la palabra
Por eso dice que para que no crean y se salven. Dice, creer en la palabra viene de un término hebreo que significa emunna, que significa estar seguro o ser estable. Es como cuando Dios le dice no te muevas y usted se mueve. Usted no creyó en lo que Dios le dijo. Usted se movió. Usted no se mantuvo firme. Y esta palabra emunna en el hebreo, no se preocupe, no fui yo que lo inventé el idioma, fue Dios. Dice que tiene que ver con estar seguro. Abraham estaba seguro que Dios le habló. Los apóstoles estaban seguros que anduvieron con el maestro, que comieron con él, que vivieron con él, que durmieron cerca de él. Algunos se acostaban en el pecho del maestro, pero le creyeron a la palabra que se sembró como semilla a tal punto que dieron la vida por Cristo. Entregaron su vida como sacrificio. Por lo tanto, estos dos puntos que aparecen en el verso 12 nos pueden dar una gran ayuda en nuestro caminar, en nuestra carrera como hijos de Dios. Repito, el primer punto es oír. Esto hace referencia cuando estamos expuestos ante la palabra. Cuando estamos expuestos ante un mensaje. Día tras día estamos expuestos. Estamos a descubierto delante de Dios. Porque cuando estamos ante su palabra, no hay nada oculto que ella no pueda saber ni entender de nuestras vidas. Qué lindo que la palabra viene para hacernos mejorar. Qué lindo que la palabra viene para perfeccionarnos. Qué lindo que la palabra está para ayudarnos, no para confrontarnos ni maltratarnos, sino para hacernos mejor, hijo de Dios, día tras día. Pero tenemos que ser buena tierra para que la palabra como semilla pueda dar buenos frutos en nuestro corazón. Y el segundo punto, repito, es creer. De nada nos sirve si escuchamos la palabra y no creemos en ella. Y cuando usted cree, cuando usted empieza a hacer lo que dice la Escritura, cuando usted se esfuerza a hacer lo que dice la Escritura, cuando usted se dispone y dice, hoy yo no pude lograrlo, hoy no anduve ni cerca, pero mañana permíteme, Señor, permíteme, dame la fuerza para hacer lo que tú quieres que yo haga. Cuando usted se humilla delante de Dios y reconoce que Él lo fortalece, que Él es que le da la fuerza. Cuando usted puede entender que la palabra de Dios viene para hacerlo mejor, para ayudarlo, para ser mejor ciudadano, mejor hijo de Dios, mejor esposo, mejor amigo, para servir mejor a nuestros hermanos, a nuestros líderes. La palabra de Dios viene para ayudar nuestras vidas. No estamos solos, hijo de Dios, tú que me escuchas. Tú que estás ahí conectado con este mensaje, no estamos solos. Dios nos ha dejado su manual, el cual nos puede ayudar día tras día. Pero tenemos que tener un corazón dispuesto. Tenemos que trabajar en nuestra tierra. Estamos en un año nuevecito, hermano. Estamos en la cuarta semana. En la semana número 4 del 2021. Este es un año fresquecito, hermano, donde no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos en el 2020. Tenemos que reformar nuestra mentalidad, nuestra vida, nuestro corazón. No podemos estar lejos porque Dios no nos ve lejos. Somos una familia en Cristo, donde la palabra es la que debe gobernar, donde el amor, la plataforma de nosotros como hijos de Dios debe ser la palabra, el amor, la unidad en el propósito. No es que yo por allá y usted por acá, no, hay un propósito en medio nuestro. Y estos son dos puntos fundamentales en la vida cristiana. Escuchar la palabra de Dios, no tener miedo en ninguna de las áreas y exponer nuestras vidas delante de Dios y decirle, yo necesito tu ayuda, Señor, fortaléceme, no quiero ser igual, quiero mejorar, quiero cambiar.
para que la palabra pueda producir el fruto. Porque ella es lo que contiene lo que Dios quiere ver de mí y de ti que está conectado, amado hermano, querido, que está ahí. Por lo tanto, el primer paso para que la palabra de Dios se siembre en nuestro corazón o en nuestras vidas son los dos puntos mencionados. Oír la palabra, creerla, abrazar el consejo de Dios. Y me voy más profundo. ¿Sabía usted que la Escritura, escuche bien, es la inspiración de Dios? Fue lo que Dios dejó para guiar las obras de sus manos. ¿O no dice los salmos de que Dios no abandona las obras de sus manos? ¿O no dice la Escritura en el Salmo 119, versículo 105, de que lámpara es a mis pies tu palabra? ¿O no dice la Escritura, hablando el maestro, de que sus palabras son espíritu, son vida, vivifican? Tienen el poder para transformar una familia. La palabra de Dios tiene el poder para transformar una generación. Por lo tanto, nuestro corazón, la tierra que menciona aquí, esta base escritural de Lucas 8, desde el 4 al 15, tiene que ver con nuestro corazón. ¿Estamos nosotros trabajando nuestro corazón por agradar al Señor? ¿Por ser sacrificio vivo delante de Dios? ¿Por estar consciente que somos hijos de Dios? ¿Que no podemos caminar como los demás caminan? Y no es que somos mejores que ellos, pero estamos llamados a manifestar algo diferente. Que la tierra gime, la tierra espera algo diferente. La tierra está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Por lo tanto, en el verso 13 encontramos lo siguiente: lo de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces aquí en este verso 3 encontramos la falta de profundidad en el oír, en el creer, lo cual hace que seamos temporales ante la palabra. Por lo tanto, necesitamos entender que en el creer de la palabra nos mantiene en consciente delante de Dios, entendiendo que pase lo que pase, Dios ha enviado su palabra y dará fruto. Por eso hoy la iglesia sigue fluyendo, porque Dios le ha dado una palabra que aparece en Mateo, que las puertas del infierno, ni el infierno puede con la iglesia. Por causa de que la palabra está fundamentada en una plataforma que es espiritual, que es eterna. Y la palabra no miente. Dice que el mundo pasará, pero su palabra no pasará. Mi pregunta es: ¿qué estamos mirando como hijos de Dios, como líderes? Tenemos que saber qué estamos pensando en este tiempo. ¿Qué está gobernando nuestras vidas? ¿Qué consejo estamos abrazando que no sea el consejo de Dios? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Nuestro enfoque es un grupo o una generación? ¿Nuestro enfoque es un mensaje o una generación? ¿Nuestro enfoque es un mover o un transicionar? Entonces, por lo tanto, tenemos que entender muchas cosas. De que la palabra ha llegado a nuestras vidas. Vive en nosotros. Vive aquí adentro la palabra. Pero ¿qué sucede si no le ponemos asunto? ¿Qué sucede si no tenemos una cultura bereana? Que escuchemos, que indaguemos. ¿Cuáles son los tiempos que se están manifestando? Y no es para nosotros alarmarnos, sino para entender de que la semilla, de que la palabra de Dios de su reino se está cumpliendo en todos los tiempos, en toda temporada. La palabra de Dios se está cumpliendo.
Hoy hay más hambre que nunca. Hoy la gente está corriendo a la congregación. ¿Quién no se da cuenta? Aquel que no está enfocado en lo que Dios establece en su palabra. Aquel que está distraído, mirando el mover, mirando el sistema, apegándose al sistema, no se dará cuenta de que la gente está corriendo, buscando de Dios. Lo que pasa es que eso no va a salir en Facebook. Lo que pasa es que eso no va a salir en WhatsApp. No va a salir en Instagram. No va a salir por ahí. Pero Dios sabe lo que está produciendo en nuestro corazón. Entonces, cuando no creemos, nos hacemos temporales entre la palabra. Porque Dios produce el querer como el hacer en nuestro corazón. Y no estamos llamados a ser como la hierba que hoy es y mañana no es. En el término de perfección que Dios quiere producir en nosotros. Usted que está conectado ante esta palabra. Usted que está expuesto ante esta palabra. Usted porta eternidad. Usted es un agente de esperanza aquí en la tierra. Usted tiene una semilla sembrada de parte de Dios en su corazón. ¿Y cuál es el fruto que Dios espera? Que usted la multiplique, que usted hable de ella, que usted hable antes de acostarse, que usted busque de Dios, que usted enseñe a otro a buscar a Dios. No se coma la semilla usted solo. No la coja para usted solo, multiplíquela. Yo me doy cuenta cuando alguien se está comiendo la semilla porque le crece la barriga. Solamente habla de que yo y no se enfoca en aquel que está dolido, en aquel que está perdido, en aquel que está sufriendo. Hay muchas personas sufriendo. Por lo tanto, es tiempo de nosotros levantarnos como hijos de Dios, a creer, a seguir escuchando su palabra, a manifestar lo que por mucho tiempo hemos creído. Si nos evaluamos y decimos, llevo 25 años predicando, llevo 10 años predicando, llevo 10 años siendo cristiano, pero ¿cuáles de las cosas que Dios me ha dicho yo le he creído? ¿En cuáles de las cosas que Dios me ha dicho yo he caminado? ¿En cuáles de las cosas que Dios me ha impartido yo me ha parado como una plataforma y le he dicho, Señor, aquí estoy? Y no se va a hacer lo que yo quiera ni lo que yo pueda, sino lo que tú demandas. Por lo tanto, en el verso 14 vemos cómo el afán, esto es algo que está matando. El diablo no se va a aparecer con 2 cachos y no va a decir, aquí estoy yo. Él se va a aparecer en el sistema con afán, ofreciendo sin tener nada. O sea, aquí encontramos que el afán puede hacernos alejar del propósito de Dios. ¿Y qué es el afán? Porque yo estuve meditando con el Señor y yo decía, Señor, ¿pero qué es el afán? Porque quizás usted está ahí sentado y dice, bueno, hay que trabajar obligatoriamente. Hasta la Escritura dice que usted tiene que trabajar. ¿Y qué es el afán? Y el Espíritu trataba conmigo y me decía, el afán es cuando tú olvidas el propósito de Dios, cuando tú dejas lo que Dios dice aparte y te pone en el enfoque o te enfoca en aquello que te conviene a ti, pero no le conviene a los que están alrededor tuyo. Hello, eso es el afán. Cuando nos desenfocamos de Dios. Y Dios siempre ha querido que estemos enfocados en Él. El maestro dice, no nos afanemos por el día de mañana, porque va a traer su propio afán. Ahora, ¿cuál es el enfoque? El enfoque es que el que dijo, no nos afanemos por el día de mañana, en ese que habló, en ese que dijo, es que hay que poner nuestra esperanza en el Cristo eterno. En el Cristo que contiene la solución de todas las naciones. En el Cristo Redentor, el cual nos ha apartado como iglesia para manifestarnos diferente, para que la gente pueda entender que hay un Dios verdadero por medio de su palabra, la cual se siembra en nosotros como una semilla. Pero tenemos que entender que hay que trabajar en nuestro corazón. Este es un tiempo muy glorioso
para nosotros examinar nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo, amado querido, tú que me escuchas, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Cuál es la relación que tenemos con nuestros hermanos, con nuestra familia? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la unidad o la unicidad? ¿Dónde está el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿En qué lugar tenemos el propósito de Dios en nuestras vidas? No lo podemos poner en primero, porque va a llegar el momento que lo vamos a poner de segundo. Pero si lo ponemos en el centro, cuando nos salgamos tenemos que volver al centro, porque el centro es Cristo. Y entender, persuadirnos, despertar, estar consciente. Algo que Dios trataba conmigo era que tenemos que estar conscientes en estos tiempos. Pero lo contrario de estar consciente, ¿qué es? Estar inconsciente. Y una persona que está inconsciente no ve, no escucha, no come, ni se mueve. Está en coma, como quien dice. Entonces, si no estamos viendo nada de parte de Dios, si no vemos que se está formando una generación en nuestros ojos, y usted dirá, pero ¿dónde está la generación? Sus hijos que están ahí al lado suyo, mirando esta palabra. Sus hijos que quizá en esta hora están jugando en el cuarto. Esa es la generación. Esa es nuestra responsabilidad. Que si mañana no estamos, que los hijos de nuestros hijos encuentren donde adorar a Cristo. Que mañana no se envuelvan en el sistema, ni que se corrompan en el sistema, sino que se mantengan enfocados en el Cristo eterno. Pero la responsabilidad la tenemos tú y yo, de plantar nuestros hijos, de plantar, incluso, escuche bien, a nuestras esposas en Cristo. Por lo tanto, estar consciente de que somos hijos de Dios para manifestar lo que es de Dios en algún tiempo, en alguna temporada. Por eso Dios nos lleva de gloria en gloria, de proceso en proceso, para poder manifestarlo a Él, para poder expresarlo a Él, para poder conocerlo a Él, porque todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Por lo tanto, no tenemos nada. Somos participantes solamente de su propósito, de su naturaleza, de su amor, de su salvación. Y nosotros no hemos producido nada. Todo lo ha hecho Él. Todo lo da Él. Pero todo es para Él. Por lo tanto, mi amado querido, esta base escritural concluimos en modo de reflexión. En el verso 15 termina esta base escritural expresando lo siguiente: mas la que cayó en buena tierra, estas son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de Dios oída y dan fruto con perseverancia. Por eso Dios siempre está tratando con nosotros. Dios persevera trabajando en nosotros. Dios persevera moldeando nuestras vidas, hablando a nuestro corazón. Nadie tiene más paciencia que Dios. Nadie tiene más perseverancia con Dios. Y usted se pregunta, pero Dios me está llamando, Dios me habla, Dios me cuida con todo este revolú que tengo yo, con todos estos defectos, con todos estos problemas. Sí, Dios te ama, Dios tiene paciencia para contigo, Dios persevera contigo, Dios quiere que mejore, Dios quiere que tu corazón esté dispuesto a ser mejor hijo de Él, o que seamos mejor hijo de Él. Y Él tiene paciencia, perseverancia contigo, conmigo, con todo aquel que busca de Dios, que ama a Dios, que espera a Dios.
Por lo tanto, tenemos que retener la palabra. Cuando usted retiene la palabra, cuando usted abraza el mensaje de Dios y dice, yo no entiendo mucho, no sé mucho, pero lo que Él me está diciendo, yo lo voy a hacer. Y pedirle a Dios que nos dé fuerza. Pedirle a Dios que mantenga nuestro corazón sano. Que mantenga nuestro corazón consciente de que somos hijos de Dios y de que su palabra está sembrada en nuestro corazón como semilla, pero que hay que trabajar en nuestra tierra. Hay que trabajar, hay que podarla, hay que ararla para que la palabra pueda producir el fruto que Dios espera. Por lo tanto, repito las 4 cualidades que una semilla debe de tener antes de ser sembrada. Número 1 es que la semilla tiene que ser genuina. Lo segundo es que tiene que ser pura. Y lo tercero es que tiene que ser limpia. Y lo cuarto y último es que tiene que ser sana. Y yo creo fielmente de que la palabra de su gracia, de que la palabra de su reino, que es como una semilla, contiene todas estas cualidades. Por lo tanto, te animo o nos animamos, nos levantamos como hijos de Dios a creer que Dios todavía lo puede hacer. Tú que estás ahí conectado, no pierdas la esperanza. Dios confía en ti. Dios tiene paciencia para contigo y conmigo. Dios tiene perseverancia para ti y para mí. Dios sabe que podemos mejorar. Dios sabe que podemos madurar. Dios sabe que estamos lo único, escuche bien, que estamos aptos para expresar el corazón de Dios aquí en la tierra. Somos tú y yo como iglesia. Para expresar el amor de Dios. Escuche bien. Lo único que calificamos para expresar el amor de Dios aquí en la tierra somos tú y yo como hijos de Dios. Así que oramos en esta hora. Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos que están conectados en esta hora, Señor. Si hay alguno enfermo, Espíritu Santo de Dios, fortalécele. Si hay alguno contristado de corazón, Señor, fortalécele. Si hay alguno que no entiende el propósito, Señor, o no lo ha entendido, no lo ha abrazado, Señor, ayúdale a entender de que estamos unidos en un propósito. De que estamos ligados en un propósito, Señor. De que aquí no estamos siguiendo una filosofía. De que aquí no estamos siguiendo un paradigma. De que aquí no estamos siguiendo, Señor, una fábula. Ni un mito, Señor. Sino que aquí estamos siguiendo la palabra de su gracia. Con un corazón, Señor, que quiere agradarte. Con un corazón que está abierto a lo que tú digas, Señor. Y hoy nos levantamos y decimos como David, Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Tú que estás ahí en tu casa, repite conmigo, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar, Señor. Y si no la estoy guardando, ayúdame a guardarla para no pecar, para no desenfocarme de tu propósito, para no alejarme de tu propósito, Señor. Porque si no hago lo que tú quieres, Señor, entonces ¿qué voy a hacer? Si yo no hago o no participo lo que tú quieres que se haga aquí en la tierra, Señor. Padre, muchas gracias. Amado hermano, gracias tú que has escuchado esta palabra. Te pedimos que te mantenga conectado a los cultos de los domingos. Y te pedimos que te mantenga conectado a los cultos vía online los miércoles a esta misma hora en la cual estamos conectados. Gracias y paz. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Congregación Cristiana de Cienfuegos, y nos vemos en la próxima transmisión. Un abrazo para ti y tu familia. La palabra de Dios ha sido expuesta. El Señor nos ha dado un excelente mensaje en este día. Estamos muy contentos de que te hayas quedado con nosotros hasta esta hora. Y queremos que continúes con nosotros. Así que será hasta la próxima. Bendiciones.